con pancartas de protesta. Así recibió el PRI al secretario de Hacienda en su comparecencia ante la Cámara de Diputados. Ahí negó que el gobierno busca incrementar impuestos el próximo año. No vamos a subir los impuestos, no les vamos a dar el gusto. Pero la propuesta del gobierno dice lo contrario. El refresco aumentará de $1.64 a $3.08 por litro. Los tabacos de 150 a 200%. Las apuestas pasarán de 30 a 50%. Además, habrá un nuevo impuesto de 8% a los videojuegos violentos. Y los ahorros de los ciudadanos tampoco se salvan. El incremento al impuesto a los ahorradores. Te cobren 90 pesos por cada 10,000 pesos de ahorro. Creo, secretario, que hay que rediseñar esa política fiscal. El gobierno quiere más dinero y los aliados ya tienen en la mira otros productos que pagarán impuestos. El caso de Electrolit es muy puntual. Tiene 3.5 veces más azúcar que otras bebidas. Con eso podemos generar más de 5,000 millones de pesos de manera estratégica. Y mientras la oposición prendió las alertas por el endeudamiento que pasará de 10.5 billones en 2018 a 20.3 billones de pesos en el 2026, Edgar Amador lo minimizó. Vamos a hablar a calzón quitado y a los hechos, paisano. ¿Cuánto debía cada mexicano en el 2018 y cuánto estiman ustedes en Hacienda que va a deber cada mexicano en el 2026? La oposición también le cobró la factura por el huachicol fiscal. Hablamos nada más y nada menos de 550,000 millones de pesos perdidos. El huachicol fiscal es el verdadero rostro de Morena. Corrupción, omisión y complicidad. El titular de Hacienda reconoció que el huachicol fiscal impacta las finanzas, pero prefirió guardar silencio. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya estamos instalados en la mesa de República MX y tengo el gusto de compartir precisamente esta mesa y esta noche con Arturo Dan. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, buenas noches a todos. Saludarte. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos. Mauricio Flores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues de entrada endeudado. Digo, por si hay duda. Por si hay duda, endeudado. Pero bastante. Bueno, y también nos acompaña, me da mucho gusto, Héctor, el diputado Héctor Saúl Telles, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN, precisamente allá en San Lázaro. Buenas noches, José Luis. Un saludo para todos mis compañeros de la mesa. Bueno, Gracias. acabamos de ver, no le fue bien al señor secretario de Hacienda. Muchos cuestionamientos y creo que pocas respuestas. Todas las crónicas, todos los reporteros ahí de La Fuente dan cuenta de que fue una audiencia, una comparecencia muy complicada porque no cuadran las cifras. Insiste, como han insistido en los últimos meses, en que no van a aumentar los impuestos, pero no es cierto. Ahí están los documentos. Usted trae varios documentos, señor diputado. Insisten en ocultar lo evidente. Bueno, hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda que utiliza la lógica Peña Nieto. ¿Se acuerdan cuando iba llegando a Oaxaca un día de un temblor y que decía, ya casi llegamos a Oaxaca, vamos a llegar en 3 minutos, tal vez en menos, en 5? Igualito. Sí. Cuando agarran este impuesto al ahorro, entre otros tantos, dicen, no va a subir de 0.5 a 0.9, pero sí lo vamos a aplicar y hacen hasta la práctica. Dicen, no, sí les vamos a cobrar de un ahorro de 500,000 pesos, que es un ahorro, digamos, cuando menos, para una familia de clase media que va luchando a un pequeño negocio, y hacen el cálculo y te dicen que no hay nada que tenga que ver con el 0.9% que te van a cobrar sobre el capital. Y lo exponen. Dices, oye, a ver, ¿qué estás tratando de venderme? Que no existe algo que sí va a existir. Creo que están realmente en un problema que van a necesitar más que el honor para la cantidad de maromas que están dando. Bueno, pero es el impuesto al ahorro, pero es el impuesto, la amplitud que le están dando al IEPS, los videojuegos, en fin, una cadena de impuestos. Pero aquí uno se pregunta, ¿con qué propósito, con qué objetivo? Van a crear más carreteras, más escuelas, más hospitales, se va a terminar el desabasto de medicamentos y no hay claridad para qué quieren esa cantidad de dinero, sin olvidar el endeudamiento que también está por las nubes. Fíjate, José Luis, que lo que notamos el día de hoy,
a diferencia de muchos otros secretarios de Hacienda en el pasado, que utilizaban un lenguaje muy técnico para tratar de explicar y tratar de maquillar de alguna forma los números de las finanzas públicas, esta vez el secretario utilizó incluso lenguaje de propaganda política, ¿no? Llamando a los diputados de Morena a le que dijeron fueran. que no estaba en Morena, estaba en San Lázaro. Exacto, completamente partidario, porque hablaba y le decía a los diputados de Morena que fueran a las calles a explicar que la economía estaba bien. Incluso se atrevió a decir que no iba a haber alza de impuestos, cuando a todas luces en este paquete económico vienen alzas considerables en materia del IEPS, en específico de los refrescos, en los videojuegos, en el tema del ahorro de las personas, subiéndolo 88%, esta retención del 0.5 al 0.9, que es prácticamente una confiscación de ahorros de las personas. No, pero que no existe, dijo así. Que no existe, dice. El impuesto que viene también a las plataformas, todas las personas, ahora emprendedores que utilizan plataformas para vender, también van a tener una retención agresiva del 4% de sus ganancias. Y por último, pues también existen los aranceles mexicanos. Estos aranceles que se le van a poner a los productos de importación que vengan pues prácticamente de China, que van a estar entre 30 y 50%. ¿Qué es lo que creemos, José Luis? Que creemos que esto va a tener tres factores importantes de forma negativa. Primero, que puede haber un alza de precios, indudablemente, que siempre se le traslada al consumidor. Segundo, que va a haber algún efecto inflacionario. Y tercero, que muchos de los trabajadores, muchos de los emprendedores, muchos de los que ponen sus nuevas empresas se van a ir a la informalidad por lo que están haciendo con este tipo de aranceles de alguna forma sobre productos de importación. Y lo último, pues la deuda pública es el sello de financiamiento de este régimen. Ha crecido al doble y siguen negando que no ha habido deuda cuando recibieron con 10.5 en el 2018 de billones de pesos. En toda la historia de México se juntaron 10.5 billones de pesos y van a cerrar el 2026 con 20.3 billones de pesos, prácticamente el doble. En 7 años. Arturo Martínez, tú eres un estudioso de esto, analizas los números como nadie. ¿Qué nos puedes contar? Mira, a ver, para que nos demos una idea del aumento de los impuestos, algo ya mencionaba el diputado. El impuesto a refrescos con o sin azúcar, que ahorita es de $1.64 por litro, va a aumentar a $3.08 por litro. Bueno, ese es un aumento del 87.33%. A tabacos labrados, que son cigarrillos, la tasa del IEPS aumenta de 160 a 200%, 25% de aumento. A apuestas aumenta de 30% a 50%, incremento del 66.7%. A los videojuegos violentos, que ya les cobran el 16 del IVA, con el nuevo especial del 8%, pues pasa del 16 a 24, pues prácticamente un 50% de aumento, y al ahorro, que pasa de 0.5% a 0.9%, 80% de aumento. O sea, los aumentos son, porque hay gente que dice, bueno, pero a ver, el impuesto al ahorro aumenta de 0.5 a 0.9, ahí son 4 décimas de punto porcentual. Sí, pero pasar de 0.5 a 0.9 es un aumento del 80%. Es una brutalidad. Ahora, ¿para qué? Yo creo que está muy claro para qué. Déjame darte un dato del proyecto de presupuesto de egresos para el año entrante. A programas prioritarios sociales se van a destinar 987,160 millones de pesos. Redistribución del ingreso a partir de los programas sociales. A programas y proyectos prioritarios de inversión, que mal que bien pues, te generarían empleo, ingreso, etcétera, etcétera, 536,608 millones de pesos. Es decir, se va a destinar 46.1% menos a inversiones que a programas sociales. Bueno, ese es el análisis, lo hemos leído, lo estamos escuchando, pero va a pasar. ¿Y por qué? Y va a pasar porque ya no tienen dinero. Y a lo mejor la pregunta que le debería hacer a usted, ¿hay manera de detener esto? Son mayoría. Nosotros hemos visto mucha irresponsabilidad del grupo mayoritario. Así como ha llegado el proyecto y el paquete económico año con año, no ha sufrido prácticamente ningún cambio. Es como lo manda y lo ordenan desde la oficina presidencial para, como bien se dice, sus prioridades.
Tú preguntabas hace un momento, José Luis, sobre qué van a hacer con todo este cúmulo de dinero. Fíjate, va a haber 10.1 billones de pesos de presupuesto. Pues no vemos, como dijo la presidenta, que ojalá, como los llama, que son impuestos saludables, que no vemos nada de saludable en un impuesto, lo saludable sería que no hubiera o bajaran. Bueno, dice que va a ser para la salud de los mexicanos. Fíjate nada más nuevamente cargándole al contribuyente el desastre de salud que dejaron en los últimos 6 años, otra vez quitándole de su bolsillo para que supuestamente haya salud. Y ahora, perdón, nada más porque es interesante, ¿no? Estos impuestos en contra de la enfermedad, del vicio, es para la salud. Sin embargo, al sector salud le van a recortar 3.2% de presupuesto el año entrante con relación al 2025. Entonces ahí es donde no entiendes, ¿no? Esto de que el impuesto a los videojuegos violentos para ver si logramos prevenir la violencia, pues resulta que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le van a generar un recorte de su presupuesto para el año entrante del 17.5%. Entonces, además, no cuadra el discurso, ¿no? Vamos contra la violencia, pero le recortamos a la seguridad, vamos contra la salud. José Luis, que el partido mayoritario no tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de poder. Y el proyecto de concentrar el poder es comprar votos, es programas socioelectorales y mantener una serie de ilusiones de desarrollo, yo ahí sí diferiría con Arturo, que mal que bien van a generar recursos. Permítame, pero discúlpenme. Los trenes de pasajeros que pretende hacer esta administración, de aquí a que se consolidan, si los hacen bien, no como el Tren Maya, si los hacen bien, pues van a ser a fondo perdido 20, 30 años, como son los proyectos ferroviarios, si bien nos va. ¿Estamos como para esperar 20, 30 años en eso? ¿O van a dirigir, en el caso de los números que decía Arturo, que también mencionaba el diputado, en el caso, por ejemplo, de una política de articulación energética, que le queda a la Secretaría de Energía, en la que sabemos, y eso porque también hay una gran opacidad, medio sabemos que de 246 mil millones de pesos, una parte va a ser para financiar la deuda de Pemex, la financiera, no los proveedores, para medio terminar, a ver si terminan ahora sí Dos Bocas, y para echar a andar un proyecto muy extraño de plantas fotovoltaicas que están en Puerto Peñasco para suministrar energía en Mexicali, que está a 400 kilómetros. No, bueno. A ver. ¿No pueden haberlo puesto en Mexicali? Digo, hace igual sol. Diputado Telles, le tengo que hacer esta pregunta. Ni Mauricio Flores, ni Arturo Dan, ni yo, ni quien nos ve en este momento, estamos ahí en esa trinchera que les corresponde a ustedes, la oposición. ¿Qué van a hacer? Nosotros ya tenemos propuestas. Esperemos que esta mayoría oficialista sea responsable en esta ocasión y que ejerzan sus facultades como diputados, representantes de la ciudadanía. Mira, nosotros queremos que si quieren que baje la ingesta de refrescos, como dicen, para cuidar la salud de los mexicanos, pues no podemos encontrar más incongruencia en este momento de que el gobierno recauda recursos de IVA al agua natural. Que haya cero tasa de IVA para el agua natural. Eso es lo que queremos. Queremos también que todo el aguinaldo de las familias, de los trabajadores, llegue sin gravámenes. Que no lo rasuren. Que no lo rasuren. Hoy les quitan dinero de su aguinaldo a todos los trabajadores. Que llegue intacto. Y que también haya deducciones fiscales en el ISR sobre todas las colegiaturas de cualquier grado. Y se suba el umbral. Y que no nada más estén las de primaria o secundaria. Porque hoy las de universidad y de posgrado no están incluidas como deducibles. Y fíjate otro muy sensible, que las medicinas que pagan todas las personas, que no les da el sector salud cuando les dan una receta, hoy van y las compran en una farmacia. Y esas medicinas que compran a través de una farmacia no son deducibles de impuestos, únicamente las que les dan en hospitales. Queremos que todas las medicinas que compran los mexicanos y que no les dé el gobierno... ¿Ha tenido acercamiento con sus, digamos, diputados de Morena, del Partido del Trabajo? Estas propuestas ya las hicimos, ya las pusimos en la mesa. ¿Qué le dicen? Porque bueno, está bien, ya platicamos, ya le hicieron, pero ¿qué le dicen? Pues todos nos dicen que están bien bonitas, pero que la Secretaría de Hacienda no tiene el análisis de impacto presupuestal necesario para darles el visto bueno. Y eso me parece verdaderamente una aberración. Sí, porque... es que aquí el problema no es
falta de recursos, es que el gobierno gasta en cosas que no debería gastar, por lo tanto ya está gastando de más y muchas veces gasta de mala manera. El problema no es falta de ingresos, es exceso de gastos. Ya lo decía, no quiero dejar de tocar el tema porque lo tocó brevemente el diputado Telles, el endeudamiento. Es brutal. O sea, el nivel de endeudamiento para a partir del próximo año, lo que pretenden endeudarse es el doble en 6 años, 7 años. Más o menos, es el más alto en la historia. Estamos hablando, José Luis, de que 1.6 billones de pesos solamente para pagar intereses de la deuda que viene, más aparte subirle otro 1,5 billones de pesos. Yo quisiera pensar que va a quedar en 20.3 billones de pesos. A cómo va el ritmo de gasto, porque, insisto, este es un proyecto de poder, no es un proyecto de país. Va a llegar proyecto de poder. De poder, sí, de poder de tener retenerlo, mantener la compra. Soltando dinero. Sí, exactamente. Sí, comprando votos. Y comprando voluntades, porque hay que recordar, muchas de estas obras ya llevan el sello de a quiénes son los amigos a los que se los van a dar. Ahí está implícita la corrupción, el tráfico de influencias, el amiguismo y el capitalismo de empresas que se constituyen justamente un mes antes o un mes después de que se anunció la obra y tienen, tienen los contratos. Te doy un dato de medicinas. De las 33 empresas que ayer denunció el subsecretario Eduardo Clark de que no habían surtido los medicamentos, solamente son 3 laboratorios. Todos los demás son empresas de quién sabe dónde, que a lo mejor son una estética, a lo mejor son, perdón, con las estéticas, un cuarto de azotea, no sabemos qué son, que se contrataron en este sexenio. 30 de esas 33. ¿Y quiénes están detrás de esas 30, de esas 33? Una buena pregunta, a lo mejor están por Palenque, ¿no? Podría ser. Todo llega a Palenque. Todo llega, y todos los caminos llevan a Palenque. Por eso no quiero dejar de mencionar algo importante, José Luis, que hoy sucedió y que el secretario no nos dio ni una sola respuesta, a pesar de que le preguntamos 3 veces sobre el problema más grave que vive en este momento este gobierno, el huachicol fiscal. Fíjate, esta actividad ha generado una erosión en los recursos públicos, en que lleguen a la Hacienda, al fisco, los recursos por 550,000 millones de pesos. Imagínate todo lo que se podría haber hecho con esa cantidad para hacer hospitales, para tener más patrullas, para que hubiera mejor salario para policías. Ese dinero nunca llegó a la Hacienda Pública por la corrupción, las redes de tráfico de influencias, en donde está enquistado pues hoy hasta la Marina y el Ejército. Algo que se le cuestionó, y usted estuvo ahí, es que nunca hubo una alerta, una alarma de la Secretaría de Hacienda cuando se venía documentando este tráfico de combustible ilegal. Desde la época de esta Raquel Buenrostro como oficial mayor, ¿eh? Así es. A mí me consta, a mí me lo platicó, a mí no me pueden decir que lo oí, me lo dijo. Detuvimos un barco en Altamira, pero ¿qué creen? Ya se le habían llevado el combustible. Estoy hablando en 2020, marzo de 2020. Entonces, pues esto fue una expropiación de Pemex, y nada más para ponerlo en perspectiva, estos 500,000 millones de pesos, 550,000 millones de pesos, es más del $500 million de pesos que dijo Andrés Manuel López Obrador que se perdió en la corrupción. Así es. Nada más, es más. Entonces, pues, la corrupción ya va Palenque. Arturo, se nos acaba el tiempo. Una última reflexión. Mira, nada más para decírtelo. Este año, el año entrante, al pago de intereses de la deuda se va a destinar 53.3% más que a la inversión física del gobierno. ¿Sí? Nada más al pago, más que a la inversión. ¿Para pagar deuda? Que para invertir en construcción, carreteras, infraestructura, comunicaciones y transporte, etcétera, etcétera. Que eventualmente generan empleos, generan riqueza, genera que se mueva el dinero. Y mira, nada más un dato. En 2026, el pago de intereses de la deuda va a ser 190% mayor de lo que fue en 2018. Arturo. El pago de intereses. Arturo, muchas gracias. Gracias. Mauricio Flores, señor diputado Telles. Muchas gracias. Hagan algo, ¿no? Pues nosotros queremos hagan mucho. Que se acabe la corrupción y llegue ese dinero del huachicol a la Hacienda Pública. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó en República MX. A continuación, Todo Personal con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo. Gracias. Hasta mañana.